Hola queridos alumnos, hoy vamos a empezar de una manera un poco diferente, con una pequeña historia. Imaginaos un mundo que es prácticamente idéntico al nuestro. De hecho, tan idéntico es que solo se diferencia en un pequeño detalle. En ese mundo nadie ha visto ni nadie ha inventado nunca unas tijeras. De hecho, ni siquiera existe la palabra para designar a ese objeto, es decir, la palabra tijera. Un día damos un paseo por el campo tranquilamente y de pronto encontramos en medio de la hierba algo que brilla. Y eso precisamente son unas tijeras, aunque nosotros nunca habíamos visto ese objeto. Pues bien, lo tomamos y lo examinamos. Enseguida nos damos cuenta de que este objeto no ha sido creado por la naturaleza, es imposible. La naturaleza no usa estos materiales, ni tampoco hace estas formas. Enseguida nos damos cuenta también de que este objeto debe estar hecho para una intención, para una utilidad práctica, parece una herramienta, es semejante a otras herramientas que conocemos. Enseguida vemos que las formas circulares, o más o menos circulares, que tenemos a este lado, pues bueno, nos invitan a cogerlo metiendo los dedos y a realizar el único movimiento que nos deja hacer el mecanismo, que es el movimiento de abrir y cerrar. También nos damos cuenta enseguida que la parte delantera pues está afilada, pero solo por uno de los lados. Así que la función, la intención del movimiento es aprisionar algún tipo de objeto aquí en esta parte mientras se cierra y seguramente pues cortarlo. Algún tipo de objeto pues que debe ser fino, pues no lo podemos usar con un tronco o no lo podemos usar como una piedra. Bien, eso que hemos hecho en realidad tiene un nombre, se llama ingeniería inversa. La ingeniería inversa consiste en desandar el camino que ha tomado un creador, intentar ver a través del objeto cuáles han sido las decisiones que ha ido tomando ese autor y sobre todo también cuál era su intención, es decir, qué finalidad práctica o qué quería conseguir con ese objeto, fabricando o diseñando ese objeto. Pues bien, lo que nosotros vamos a intentar hacer con la poesía es algo parecido a esta ingeniería inversa. En un poema, y sobre todo si hablamos de un gran poema escrito por un gran autor, nada está puesto al azar. Sabemos que la naturaleza no ha creado simplemente porque sí ese objeto, sino que ha sido creación de un hombre con una intención y que se trata de un objeto, que sea un objeto cultural, un objeto hecho con palabras, que está lleno de pequeñas piezas, que está lleno de pequeños engranajes de funcionamiento muy fino, que si los moviéramos, si los alteráramos, pues seguramente destruiríamos pues, la belleza y la perfección de la construcción, es decir, el objeto dejaría de funcionar. Al hacer un análisis del poema, es decir, al comentarlo, lo que hacemos es recorrer el camino hacia atrás que el escritor recorrió hacia adelante, es decir, nosotros partimos del poema y a través de las pistas, a través de las señales que nos va dejando ese poema, intentamos entrar en la mente del autor, intentamos entrar en la intención del autor y vamos respondiendo a la pregunta de por qué se tomaron esas decisiones, por qué esa palabra, por qué esa métrica, por qué una determinada rima. En este vídeo solo vamos a explicar de manera muy breve el análisis básico de un poema, es decir, una especie de guía, una especie de estructura para que un estudiante que se acerca por primera vez a este tipo de trabajo pues pueda salir airoso, ¿no? Tanto en trabajos, en exámenes, etc. Pero pensad que esto no es algo que valga simplemente pues, para aprobar una asignatura, para que nos den una buena nota o para que nos feliciten, sino que sobre todo nos va a servir como herramienta para disfrutar la poesía en sí y la literatura en general. El arte es algo que muchas veces entra directamente, entra como si fuera una especie de droga en vena y no hace falta a lo mejor una comprensión técnica para disfrutarlo. Pero sin embargo, si tenemos algo de esa comprensión técnica, realmente el disfrute puede ser mucho mayor, porque al disfrute meramente sensorial, meramente emocional, pues también existe otro segundo disfrute que se suma, que es un disfrute intelectual, de entender cómo está hecho ese objeto de arte y admirar también pues todo el trabajo, todo el talento que el autor ha puesto en él. En este vídeo solo nos vamos a centrar como primer paso en lo que considero que debe ser precisamente eso, el primer paso para analizar un poema, que es, aparte de leerlo todas las veces que haga falta, hasta sentir que lo comprendemos bien, pues inmediatamente deberíamos hacer un resumen y después hablar de los temas. Bien, sobre el tema del resumen,
Tengo otro vídeo en este canal que también lo podéis ver, pero aquí voy a centrarme un momento solo en algunos consejos para resumir un poema. El primero de los consejos es que en todo resumen, pero más todavía en el caso de un poema, hay que distanciarse del texto. Es muy habitual para un profesor, a mí me ha pasado mucho, corregir resúmenes de poemas que de pronto empiezan a hablar en primera persona, como si ellos sintieran, pues yo qué sé, la gran pasión que aparece en el poema, o incluso resúmenes que de pronto empiezan a rimar en una especie de mezcla rara entre prosa y poesía, porque precisamente pues han tomado demasiados fragmentos del texto o han empezado a imitar el estilo del texto, de tal manera que una vez que hemos comprendido bien el poema, después de leerlo varias veces, lo que deberíamos hacer es distanciarnos de él y mirarlo lo justo mientras escribimos el resumen para poder hacerlo con nuestras propias palabras. Si el poema es narrativo, por ejemplo, si estuviéramos haciendo el resumen del Cantar de Miosit o de la mayoría de los romances, pues normalmente suele resultar más fácil, ya que casi todo el mundo aprende a resumir con cuentos, con pequeñas narraciones, y resulta más intuitivo. Sin embargo, si el poema es muy simbólico, si el poema es muy emocional, muy centrado solo en ideas, en filosofía, como puede ocurrir con algunos de los últimos poemas de Machado, por ejemplo, la verdad que suele resultar más difícil para los estudiantes, y creo que una buena forma de abordarlo y salir airoso del intento es hacerlo estrofa por estrofa, usando una fórmula del tipo en esta estrofa el autor nos quiere decir, y a partir de ahí escribir una o dos frases para cada estrofa en la que se hable tanto del plano literal como del plano simbólico, es decir, de la parte denotativa y de la parte connotativa. Por poner un ejemplo, imaginemos que el resumen de una determinada estrofa empieza diciendo: en esta estrofa el autor, también se podría hablar de yo poético, pero no vamos a entrar en esas sutilezas, el autor nos habla o nos describe una rosa que se está marchitando. Con esto simbólicamente nos quiere decir que la vida pasa rápido y que la juventud es algo efímero, es decir, no dura demasiado. Recordad siempre este concepto que he dicho antes, el de la ingeniería inversa. Siempre que una determinada persona, mediante el arte, ha realizado un camino hacia adelante y ha construido un objeto lleno de intención, bien construido, con todas sus partes del lugar correspondiente, nosotros siempre podemos hacer ese camino inverso. Por muy difícil que sea un poema, y hay algunos que son bastante difíciles, tenemos que pensar que siempre ha sido escrito por un ser humano y que existe una naturaleza humana común, por mucho que ese ser humano esté alejado pues culturalmente, o en el tiempo, o en el espacio. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de volver al punto inicial, volver a la mente del escritor a través de las pistas que ha ido dejando. A continuación podemos dejar constancia de los temas que hemos encontrado en el poema. Esto en realidad se hace con unas pocas palabras, ya que los temas son aquellos universales humanos, aquellas ideas, aquellos sentimientos que han tratado las obras de arte, vamos, desde las cuevas de Altamira hasta la última serie de Netflix. Si lo pensáis, pues prácticamente todas aquellas historias o todas aquellas obras de arte que nos emocionan, pues tratan del amor, tratan de la muerte, tratan de la guerra, tratan de la envidia, tratan de la injusticia, en fin, hay un ramillete de temas que se repiten una y otra vez. Recordad que el tema no es un título, el tema tiene que ser algo universal. Si yo leo, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, no puedo decir que el tema es el Quijote, o que el tema del fragmento de los molinos son los molinos. Es decir, lo que podría decir es que el tema es la imaginación, o el tema es la valentía, o el tema es la realidad y la ficción, el choque entre las dos, ¿vale? Que son temas que podrían tratar, y de hecho han tratado pues otras muchas obras de arte, no solo el Quijote. Bien, y con esto terminamos este primer vídeo dedicado al comentario de un poema. Ya en entregas posteriores pues iremos viendo más apartados de este esquema básico que estamos creando para aprender a hacer un comentario de texto, es decir, el análisis de un poema. Bien, una vez más os deseo que sigáis con mucha fuerza y siguiendo con los personajes que conocen bien la fuerza. Esta vez os invito a que cumpláis las normas en este caso de los expertos, y no os paséis al lado oscuro como le ocurrió a Darth Vader. Así que mucha fuerza y hasta mañana.